Actualmente vamos a tener nuestra última plática, que va a ser impartida por la doctora Silvia Siller. Ella es ingeniera forestal con maestría en sucesión ecológica y doctorado en invasiones biológicas. En el año 2002 fundó el Instituto Horus de Desarrollo de Conservación Ambiental, que es una ONG dedicada al desarrollo de la gestión y del manejo de especies exóticas invasoras en Brasil y Latinoamérica. Es miembro del grupo de especialistas de especies invasoras, vinculado a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y fue representante de Latinoamérica en los programas globales de especies invasoras, como Fellow de Ashoka, Emprendedores Sociales. Trabaja con acciones de restauración ambiental en sitios invadidos por especies exóticas y apoya al desarrollo de políticas públicas y regulaciones legales, elaboración de materiales técnicos de apoyo a la gestión, formación de personas para la gestión y el manejo de especies exóticas invasoras. Coordina la base de datos nacional de especies exóticas invasoras en Brasil y la red latinoamericana y del Caribe de bases de datos de especies exóticas invasoras, ahora con 9 países miembros. Te damos la bienvenida, Silvia, y Silvia nos va a presentar el control de plantas invasoras presentes en Chipinque y el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Apreciamos mucho tu esfuerzo y tu paciencia, Silvia. Sabemos que vienes de un largo viaje y pues, somos todo oídos para ti. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Roberto, por la presentación y es un gusto estar con ustedes. Puedo compartir mi pantalla. Bueno, Sí, ya se ve. ¿ya se ve? Okay. Quería decir que mantuve la presentación. ¿Se ve bien? Porque yo veo Sí, con... Ok. Eh, que la presentación es bastante enfocada en las especies que ustedes indicaron que están en Chipinque. Entonces, espero que les sea más objetiva. Bueno, primero quería comentar que cuando se habla de manejo de especies exóticas invasoras, estamos hablando de como 4 procesos distintos. Uno es de prevención, o sea, de impedir que nuevas especies lleguen, y por ahí se trabaja con análisis de vías y vectores para ver de qué manera las especies están llegando e interrumpir esas vías. Con detección temprana y respuesta rápida una vez que la prevención no sea lograda, y que se pueda entonces ubicar focos de invasión iniciales para erradicación, mientras que todavía son oportunidades importantes y válidas. Y después, si no es posible hacer esta detección temprana y lograr erradicar especies, entonces caes en las alternativas de control para especies que están más diseminadas o quizá que son muy difíciles de controlar, por ejemplo, con plantas acuáticas o mesmo com espécies de peces e outros invertebrados e espécies que são muito difíceis de erradicação. Então, en esta charla vou enfocar mais en el control químico y empezar un poquito con la idea del control mecánico, pero sabemos que para la gran parte de las especies que vuelven a brotar después de controladas, necesitamos de acciones más efectivas. Entonces, son unos ejemplos de control mecánico sencillos, son cuando arrancamos plantas que están creciendo y que todavía pueden ser sacadas manualmente. Este es un caso de Acacia mangium en la parte sudeste de Brasil. También el anillamiento, pero es una técnica bastante restricta porque es mucho trabajo y toma largo tiempo. Entonces es una técnica muy cara y para muchas especies no es muy efectiva. Entonces, esto también es Acacia mangium y fue una prueba que hicimos, pero se ve en que el segundo árbol, que es bifurcado, ya es muy difícil lograr sacar toda la cáscara entre los 2 troncos. Entonces, por eso hay muchas limitaciones para esta metodología. Además, no se puede practicar este método cerca de senderos o de construcciones o de áreas donde pase mucha gente, porque si las árboles están en pie y están secas, pueden causar accidentes con ramos que caigan o con vientos o lo que sea. Entonces, es realmente un método de excepción. El otro es cortar, claro, los árboles con una motosierra, pero más eficaz, por ejemplo, para pinos que no vuelven a brotar, que para muchísimas de las otras especies invasoras que tenemos. Bueno, entonces,
Si el control mecánico no es suficiente, ahí entramos con técnicas combinadas de control y entra el control químico. El control mecánico en algunos casos puede generar más daño que el control químico, aunque la gran parte de la población tenga la impresión opuesta, porque, por ejemplo, al sacar todo un sistema radicular o rizomas en pendientes, dunas, márgenes de ríos, se genera mucha erosión, o por veces, por ejemplo, con pastos, si pasamos arrancándolos, puede ser que el banco de semillas sea favorecido porque las semillas que están más abajo en el suelo, como comentó Jordan, que el calanchoe ya no tenía capacidad de germinación, vuelve a la superficie y entonces vuelve a germinar y se puede con esto agravar el proceso de invasión. Entonces, muchas veces no disturbar el suelo es importante y en estos casos también el control químico es más interesante que el control mecánico. Igualmente para proyectos de control en gran escala, porque el control químico reduce costos, reduce los tiempos entre mantenimientos y monitoreo y incrementa la eficacia del control. Entonces, por ejemplo, en nuestros climas, como tenemos climas tropicales, si hacemos control mecánico de pastos africanos, por ejemplo, durante la estación de crecimiento más fuerte en verano, hay que prácticamente trabajar a cada 10, 15 días para impedir que vuelvan a producir semillas. Entonces es muy, muy caro ese proceso y con el control químico se logra disminuir muchísimo esta mantención. Por veces trabajar con una o dos eh, épocas de control durante el año, a depender de cómo es el invierno o una estación seca que, que no favorezca el crecimiento de esas plantas. Los herbicidas hay en verdad muchísimos productos disponibles y eso es un poco de un problema porque por veces es difícil elegir qué producto usar y también porque están registrados para usos distintos. Entonces, por lo menos aquí en Brasil tenemos registros para uso agrícola, registro para uso no agrícola, que incluye las áreas naturales, y registro para uso forestal, que es para plantaciones forestales generalmente de especies exóticas. Eh, los herbicidas pueden ser absorbidos por las plantas, por las raíces o generalmente por las hojas. Y claro, si aplicamos en el tocón, también por los tejidos directamente. Los herbicidas más utilizados para control de plantas invasoras son sistémicos, lo que quiere decir que son, una vez que, que sean absorbidos por la planta, son trasladados por el sistema vascular. Y la manera como funcionan no es por contacto, pero sí porque afectan enzimas o vías metabólicas esenciales al crecimiento de la planta. Y por eso especies distintas son sensibles a herbicidas distintos, porque ni todas las plantas tienen el mismo metabolismo. Entonces, la idea que mucha gente tiene de que cuando aplica un herbicida, como la planta se va a desmontar o como si fuera un super ácido, eso no tiene ninguna razón o ninguna verdad y lo que hacen es realmente afectar el metabolismo de las plantas. Los herbicidas que usamos con más frecuencia son el triclopyr, que generalmente se llama el producto Garlon 480, que es fabricado por Corteva, aunque haya otras marcas también de otros fabricantes. Y es un herbicida sistémico ahora para plantas leñosas en general y es aplicado directamente sobre el tocón. Por ejemplo, con las especies que tienen ustedes en Chipinque, serían el trueno chino, Ligustrum lucidum, la sombría japonesa, Coleoptera paniculata, y el tabaquillo, Nicotiana glauca. Y la técnica de aplicación es cortar en la base lo más bajo posible, lo más cerca del suelo posible. Y lo súper importante es que la aplicación sea hecha inmediatamente sobre el cambio o sobre el tocón, solamente en la periferia del tocón, porque los tejidos de transmisión de agua y nutrientes están solamente en la parte periférica, así que no hay necesidad de tratar todo el tocón y con eso se ahorra producto. Y muchas veces vemos en acciones de control
que la gente quiere optimizar el tiempo, entonces pasan, por ejemplo, un día a cortar todo y el otro día se van a aplicar la solución de herbicida y eso ya no funciona porque así como cuando cortamos la mano o algo y nos herimos y después tenemos un poco de sangramiento y eso ya se estanca, igualmente las plantas cierran los vasos y ahí la absorción ya no es eficiente. Entonces, lo correcto es trabajar con una dupla, que va a ser una persona que va a hacer el corte y inmediatamente la otra persona va a hacer la aplicación en segundos. Y cuanto más rápido, más eficaz va a ser el resultado. Ese es un error común en las iniciativas de control. El otro es son los glifosatos, que sé que recientemente fueron prohibidos en México, pero son también muy utilizados globalmente y es un herbicida sistémico también. Y el problema es que no es selectivo, o sea, puede afectar pastos y hierbas en general, entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación. Y se hace aplicación foliar, o sea, se va a hacer aspersión sobre las plantas eh, que se quiere controlar. El glifosato es el producto principio activo recomendado para Arundo Donax o para el carrizo gigante. Claro que antes es importante cortar el arundo y dejar que haya una brotación que sea pequeña, porque es imposible hacer la aplicación cuando las plantas están muy grandes. Y una opción, si para ustedes glifosato no es posible, es ahora utilizar un producto más nuevo que se llama, el principio activo es Aloxifop, que sé que está disponible en México, y este sí es un herbicida sistémico selectivo para pastos. Y lo podrían probar para arundo, no sé si, no creo que haya experimentos con eso todavía, pero sería una oportunidad. Quería comentar en relación a estas cosas que aunque a mucha gente no le gusta el glifosato, eh, tiene algunas ventajas en relación a otros productos como Aloxifop, porque es menos tóxico, porque se degrada más rápidamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa idea de que el glifosato es muy malo y que por eso no lo usamos más, porque hay una posibilidad de que la gente va a buscar otros productos que sean más peligrosos y más dañosos al ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta sustitución. Muy bien. Y también estuve mirando, y como Jordan ya comentó, para los Kalanchoe, que generalmente se mezcla el glifosato con 2,4-D, y con eso se han obtenido buenos resultados. Este es el trabajo que encontré como referencia y que Jordan también hace parte. Bueno, lo que hacemos también con el control es siempre añadir a la mezcla de herbicida un colorante, y esos colorantes son específicamente formulados para uso con soluciones de herbicida, o sea, no son colorantes para comida ni para otras cosas. Y lo que hacen los colorantes es aumentar la seguridad de esas operaciones, porque puedes ver el líquido y dónde estás aplicando la solución. Y con eso también se hace una reducción del volumen de herbicida aplicado, porque cuando ves la aplicación ya no pasas como 2, 3 veces la misma área, porque ya sabes que ya está ahí el herbicida. Entonces, eso es algo que para nosotros es muy esencial, es siempre trabajar con colorante. Y, por ejemplo, si alguna persona, si se pega el herbicida en la ropa o en alguna parte del cuerpo, lo ve y sabe que tiene que lavarse e interrumpir y todo más. Entonces, también es muy bueno para quien opera estas aplicaciones. Les doy unos ejemplos aquí de Brasil. Esto es control de palma africana, el Aedes guineensis, en el nordeste de Brasil, en Bahía. Y aquí, como era una palma, y las palmas tienen el sistema circulatorio difuso en el tronco, así que no es solamente periférico, lo que hicimos fue adaptar un taladro en una motosierra, hacer perforaciones alrededor del tronco de las palmas y entonces hacer inyección de herbicida. Y con eso en 15 días teníamos que las hojas se secaban y aquí se ve en el bosque las palmas empezando a secar.
y con eso logramos, sin mucho impacto de la queda de las palmas, restaurar un área de manera muy interesante y también reactivar la generación la germinación de plantas nativas, que aparentemente la palma africana es muy alelopática y no permitía que las nativas germinaran. Esto es un eucalipto, y aquí se ve que este eucalipto ya había sido cortado porque tenía creo que 13 troncos, y con eso de los rebrotes se aumenta siempre el riesgo para el operador, especialmente lo de motosierra, porque los troncos ya no están como pendiendo para un lado, pero siempre están pendiendo sobre la persona que está haciendo el corte. Entonces requiere de más cuidado, y también porque lo cortaron una vez sin aplicación de herbicida en el tocón. Hay mucho más rebrotas, así que es mucho más tiempo de trabajo y también es más caro porque se usa un volumen más grande de herbicida. Entonces, una vez que el operador de motosierra viene y hace el primer corte, ya viene enseguida el aplicador, y pueden ver que está azul, que es el colorante, y hace la aplicación sobre el tocón. Aquí es lo mismo, esto es de Sudáfrica con Acacia meardi, que es la acacia negra. Y esto es una excepción de un árbol que era muy grande en un área de bosque y no queríamos cortarla porque el impacto sobre la vegetación nativa sería muy grande. Entonces se hizo un anilamiento, que aquí está un poco exagerado, y entonces se aplica el herbicida en la base para que penetre aquí en los vasos, se vaya a las raíces y haga con que las plantas sequen más rápidamente. Y esto es Ovenia dulcis o uva japonesa. El otro que es un desafío bastante grande es el Dicium coronarium, aquí lo llamamos lírio do brejo, o quizá jazmín, no me acuerdo cómo se llama en México. Y lo que se hizo aquí fue cortar todos los talos de las hojas grandes y entonces aplicar herbicida en los tocones pequeños, uno a uno. También se puede esperar hasta que haya hojas pequeñas en baja altura y por ahí hacer aspersión foliar. Y esta decisión por el método depende mucho porque muchas veces esta planta crece en áreas húmedas y entonces cuando hay agua ya no se puede usar el glifosato sin surfactante, y no tenemos en Brasil una formulación para uso en ambientes acuáticos, entonces nos limita muchísimo trabajar en épocas en que no hay lluvia, y para ambientes permanentemente mojados ya no tenemos una solución por el momento. Esto también es uva japonesa, Ovenia dulcis, y aquí pueden ver que aplicamos el herbicida en los tocones, y aquí hay una planta nativa que viene la sustituyendo, y eso es lo mismo, esto es Ligustrum lucidum, o decidum, y a pocos centímetros del tocón había una especie nativa de Myrcine. 30 días más tarde el colorante ya no está porque se degrada con la luz, y la planta nativa sustituyó este Ligustrum. Esto también fue un control de Urocloa decumbens en área costera, y aquí por una suerte fue que hicimos aspersión con bastante cuidado con glifosato y no afectó en nada a la vegetación que estaba cerca. Bueno, la otra cosa que es súper importante son los cuidados con transporte y uso de materiales. Entonces siempre usamos cajas plásticas cerradas con tampa, en verdad, con una tapa, y etiquetadas para que la gente sepa que estos materiales son solamente para ese tipo de uso. Y a izquierda arriba es el pulverizador que nos gusta más porque es bastante seguro, es importante que no haya vaciamiento y que sea un material que esté en buena condición para trabajar. El otro es también los equipos de protección individual, que es muy importante respetar para que la gente tenga seguridad en el trabajo y que no haya problemas adicionales, porque si empezamos a hacer cosas en el campo y que nos genere accidentes o problemas o falta de cuidado, eso
sería una dificultad más de hacer el control de plantas invasoras, lo que ya es bastante difícil por toda la polémica que puede generar. Entonces, igualmente para los operadores de motosierra, es muy común que no utilicen los pantalones de protección, que son esenciales, y también el casco con los protectores auriculares, e igualmente toda la ropa para aplicación de herbicida, para que la gente pueda trabajar con seguridad. Y aunque que veamos que haya mucha duda de mucha gente sobre la posibilidad de utilización de control químico, vemos aquí que con el pasar del tiempo que es mucho una cuestión de información para la gente, para que comprendan mejor cómo son aplicados, que son muy puntuales, que los volúmenes utilizados son muy pequeños, que no se puede comparar el control químico de plantas invasoras en áreas naturales con el uso de herbicidas que se hace para la agricultura, que eso sí es un problema por el volumen y por la escala y por la repetición, y que nosotros estamos a hacer control en áreas de manera puntual y a la medida que la vegetación nativa se recupera, ya lo dejamos y son quizá 2, 3, 5 aplicaciones y estamos listos y ya el ambiente se recupera bien. Entonces, es importante también comparar, siempre que posible, los impactos negativos de acciones de control con las consecuencias de no hacer nada para controlar invasiones biológicas. Entonces, no podemos ser tan restrictos a pensar que cuando hacemos control químico no podemos atingir ninguna planta nativa, porque si no lo hacemos, estas plantas nativas se van a morir por resultado de la invasión de la especie exótica, entonces todavía estamos ganando territorio en haciendo el control. Muchas gracias, era eso que tenía. Y estos son parte de un proyecto de control de pinos que tenemos aquí en una área costera en Santa Catarina. Una invasión típica, muy densa, y con trabajo de voluntarios cambiamos el paisaje. Muchas gracias. Excelente, Silvia, muchísimas gracias. Era una cosa que necesitábamos aquí para que la gente tuviera muy claro cómo proceder. Emma nos podrá decir un poco de esto, porque ya hay esfuerzos por erradicar este tipo de especies en Chipinque. Lamentablemente no se hizo cuando las poblaciones eran incipientes y pues resulta un problema, ¿no? O sea, tenemos una invasión generalizada de esas especies que estabas mencionando, ¿no? El calanchó, la sombrilla japonesa, etcétera.